Hola, soy Tania, Isaías 43. Bienvenida a esta quinta entrega del recorrido que estamos haciendo acerca del Sermón del Monte, hoy con una nueva bienaventuranza. En este momento clamo al Espíritu Santo de Dios que toque tu corazón, que sea Él quien se revele delante de ti, que abra tus ojos, tus oídos y tu voz, y que tú sientas su presencia de forma tangible, que recibas las respuestas, que recibas su amor en el corazón, que esto sea un abrazo para ti y que te dé el entendimiento para saber cómo esto impacta tu vida, qué significa este mensaje para tu vida y cómo también lo puedes traducir en amor hacia los demás. También me ministro a mí misma para decirte las palabras que el Espíritu Santo tiene en su corazón, para no agregar ni quitar, y para que así como vos estás aprendiendo, yo también aprenda de nuestro Señor Jesucristo. Bienaventurados los misericordiosos, pues ellos recibirán misericordia. Mateo 5:7. Esta es la bienaventuranza que vamos a estudiar el día de hoy, donde por supuesto la palabra central es misericordia. La primera vez que Dios es descrito en la Biblia, que habla de sus características principales, su carácter, se las dice a Moisés, porque Moisés le pide en Éxodo que le muestre su gloria, que lo quiere ver pasar y que se presente delante de él. Recordemos que en ese momento ellos recién estaban conociendo las identidades de Dios por medio de su gloria maravillosa cuando estaban en el desierto. La primera palabra que Dios elige para describirse a sí mismo de todas las muchas que podía elegir es justamente misericordioso. En hebreo sucede algo muy particular que a veces también pasa en el idioma español, y es que todas las palabras están unidas por una raíz en común. Para poder entender la profundidad del significado de algún concepto o alguna palabra, lo primero que hay que hacer es ir a la raíz de esta palabra y comprender sus múltiples significados, porque esto nos da una visión integral de qué es lo que quiere decir. Te pongo un ejemplo del español. Las palabras trabajar, trabajo y trabajador, donde trabajo es el lugar donde se realiza la acción, trabajar es la acción de laborar y trabajador es la persona que labora en este lugar. Significan cosas levemente diferentes, pero todas están relacionadas a un tema. Es lo mismo que pasa en el hebreo. En este caso, la palabra misericordioso, que también es compasivo, es rahum. Y lo interesante y lo que nos quiere mostrar tanto el Señor con esta palabra es que esta raíz, la que tiene las letras rahum, también en la forma regem, con otras vocales diferentes, quiere decir vientre, como el vientre materno, donde se desarrolla la vida de los mamíferos. ¿Qué nos dice esta palabra de el significado de la misericordia? Y es que la misericordia es una intención, es un deseo que sale desde las entrañas, tal como una madre siente el corazón estremecido cuando su hijo o hija llora, sufre, tiene hambre, está en peligro, y también como su corazón empatiza, comprende, perdona y se enternece con las acciones de bondad de sus hijos o hijas. Eso sí, según el criterio y el diseño de Dios. La misericordia no es tener lástima por una persona, ni tampoco es un sentimiento temporal que viene y va según nuestros criterios. Como hemos venido analizando en el camino del bienaventurado, mientras más unidos estemos a Dios, más reflejamos su imagen, porque fuimos hechos a su imagen y semejanza. Entonces no es un sentimiento caprichoso, porque Dios no es caprichoso, es algo que nos acompaña y que está en nuestro interior, y que conforme nos acercamos a Él vamos descubriendo, desarrollando y aprender a usar. Es como que tenemos una piedra en bruto en nuestro corazón que el Señor va puliendo conforme nos acercamos a Él. Así pasa con la misericordia. Ahora, el significado en griego es el mismo, no cambia, pero literalmente lo expresa de esta manera: que se comporta de manera consistente con la revelación del pacto de Dios. Dicho de otra manera, es corresponder a Dios portándonos de la misma forma fiel que Él se comporta en pacto con nosotros o en relación con nosotros, pero hacia los demás. Cuando yo amo a los demás, cuando yo los respeto, cuando yo procuro su bienestar, cuando yo siento esto desde mis entrañas, que es esta empatía, este deseo de su bienestar, esta necesidad por hacer lo que esté en mis manos para procurar el bien de los demás.
Entonces yo estoy siendo misericordiosa según el Señor, lo estoy siendo con Él, porque esa persona que está ahí es una persona que el Señor ama, aunque yo no la ame, aunque me haya hecho daño, sea quien sea, un perfecto desconocido, no importa, es alguien que el Señor ama. Y así como Él me demuestra su amor en esta relación de pacto, cuando yo muestro el mismo comportamiento hacia los otros, estoy siendo fiel al Señor. Recordemos las palabras que también Jesucristo dice en Mateo 25 acerca de las personas que tenían hambre y les dimos de comer, que tenían frío y les dimos abrigo, que estaban en cárceles y los visitamos, que ahí estaba Él. Es exactamente esto. Es algo que nace de nuestro corazón y, como te digo, no es una lástima temporal o algo que va y viene según lo que yo considero es digno de lástima. No, para nada. Es una necesidad, un fuego que arde en mi corazón de dar amor a los demás, porque ahí está mi Señor representado. Ahora, podemos sentir misericordia por personas que no sean hijos, familiares, amigos, aquellos que no sean, como decir, los nuestros. Y es aquí cuando retomamos el camino de las bienaventuranzas. La respuesta es sí podemos, pero no porque esté en nuestra capacidad. Eso es un don que nos da el Espíritu Santo de Dios cuando amamos a Dios. En las sesiones anteriores, o en los episodios anteriores, aprendimos que quien es un mendigo de espíritu es transformado en quebranto al ver la presencia maravillosa de Dios. Esto lo hace manso, humilde, una persona que descansa en Dios y en su voluntad, y de esta forma, empezando a descansar en el Señor, a entender cómo Él piensa, sus planes, a esperar su voluntad y ver que Él siempre se glorifica una y otra vez, aunque al inicio no parece ser como nosotros queríamos que fuera, pero nos damos cuenta al final que siempre las maneras de Dios son mejores, etc. Cuando vamos madurando en esta relación con el Señor, empezamos a amar lo que Él ama, que es lo que hablamos en el episodio anterior, es decir, a tener hambre y sed de justicia. Cuando tenemos esta hambre y esta sed de justicia, empezamos a amar lo que el Señor ama y a manifestar ese amor. Y eso, mis amigos, es ser misericordioso. Amar a los demás con un amor que sobrepasa todo entendimiento. Y según Jesús lo dijo en Juan 17, esta es la manera que el mundo se da cuenta que Jesucristo sí es Dios, que Él es el Señor. Porque amarnos los unos a los otros es imposible humanamente. Todas las personas, vos, yo, todas las personas tenemos muchas complejidades carnales que nos hacen imposible de ser amado por todos y por cada una de las personas de este mundo. Y hay personas que tienen complejidades mayores, digámoslo de esta manera. Entonces, ¿cómo amar a los demás cuando los seres humanos nos portamos mal, cuando somos crueles, cuando nosotros mismos no amamos a los otros? ¿Cómo manifestar eso? Es un don que el Señor nos regala, que nos da cuando nosotros vamos caminando con Él en relación de pacto y nos empiezan a interesar los demás genuinamente, según el Espíritu Santo indique, no repartiendo bondad como nosotros creemos que es la bondad, sino como el Señor nos dice. Porque, ojo, y muy importante, una cosa es ser misericordioso desde el Espíritu y otra cosa es asumir la labor de Dios. Él es el único que sana, Él es el único que transforma, Él es el único que cambia. La misión que nosotros tenemos es amar como Él ama, y Él se encarga del otro 99%, del trabajo pesado, porque solamente Él lo puede hacer. Nosotros somos incapaces. Y cuando reconocemos esto, podemos ser misericordiosos en plenitud. Ahora, ¿a quién ama Dios? Para entender más este rol de misericordiosos que el Señor nos ha asignado. Él ama a toda su creación, a todos nosotros. Entonces, si empezamos a tener hambre de justicia, amar lo que Él ama, lo que te decía, vamos a recibir el milagro extraordinario de amar a los demás. Porque es la única forma de tener esta misericordia que sale de las entrañas, que quema por dentro. Es algo espiritual. No es algo que vos, por más que te sentes y esfuerces, puedes desarrollar. Es algo del Espíritu. Hasta este punto, si seguimos el camino de las bienaventuranzas, recibimos por el amor desbordante y leal de Dios el regalo de amar hasta quien no conocemos, pero que vemos en sueños, oraciones, que vemos caminando en la calle, a quien vemos por primera vez e incluso hasta aquel que nos hizo un daño grave. Y es aquí donde viene el perdón genuino. Porque la mejor manera de amar a aquel que me hizo daño grave, tal vez no necesariamente tengo que hablarle, tal vez no necesariamente tengo que volverlo a ver, tal vez esta persona falleció.
pero es donde viene el perdón genuino, porque el perdón, te digo, que también es un don concedido por el Señor. No es algo que yo me puedo inventar de la nada, no es algo que yo puedo generar desde mi corazón engañoso, sino que es algo que el Señor me concede. Y esto es una manera de amar, genuinamente pedir perdón y volver a Dios y decir: Señor, yo te pido que tú también perdones a esta persona el daño que me hizo y que no lo cuentes en tu contra. Eso es un amor que sobrepasa todo entendimiento, déjame decirte. Eso vale más que todo el oro y que toda la plata. Un corazón genuino que clama por perdón de aquel que le hizo daño, como lo hizo Jesús en la cruz. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen aquellos que le asesinaron. Ese amor es el que nosotros podemos manifestar. Es algo que el Señor, por medio de Jesucristo, nos ha concedido, porque por medio de su resurrección, de su poder que está activo, por su intercesión que Él está allá arriba orando por vos y por mí, y por ese amor que lo va a hacer volver pronto, es posible que nosotros hagamos esto. Ahora, Jesús habló de esto una y otra vez. Es un mandato clave, de hecho lo llamó la regla de oro, y es tratar a los demás como deseamos que nos traten, porque no hay mérito en amar solo a los que uno ama. Y dice en Lucas 6, 31, 33, y así como quieren que los hombres les hagan a ustedes, hagan con ellos de la misma manera. Si aman a los que los aman, ¿qué mérito tienen? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Si hacen bien a los que les hacen bien, ¿qué mérito tienen? Porque también los inconversos hacen lo mismo. 2 mandamientos nos dejó el Señor. 2 mandamientos nos dejó Jesús. Y en Mateo 22, 36, 40 dice: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Y él contestó: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todo tu ser. Este es el más grande y primer mandamiento, que es la oración del Shema descrita en Deuteronomio. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos dependen o se resume toda la ley y los profetas. Es decir, todas las escrituras, toda la palabra dicha por Dios se resume en esos 2. Y como nos damos cuenta, esos 2 mandamientos implican muchísimo, muchísimo dentro de ellos. Es entregar el corazón en espíritu y verdad primero a Dios, exponernos tanto a Él de manera tal que empecemos a amar a otros. Así que, hermanos, con esto, Jesús nos hizo un jaque mate, porque para cumplir este mandato debemos tomar la decisión de ir por el camino del bienaventurado. Porque, como te decía, no es algo que nosotros podamos hacer desde nuestro corazón si nos esforzamos. No es un tema de acciones o de luchas personales. Es un tema de decidir ser como Jesús. Y para ser como Jesús nos toca ser un mendigo de espíritu que cae en quebranto, que llega a ser humilde y a descansar en el Señor, y que empieza a tener hambre y sed de justicia porque siente tanto su amor que tiene que comerlo más, que entenderlo más, que explicarlo más. Y de esta manera empieza a amar más a su hermano, porque ¿de qué manera yo puedo compartir esta hambre y sed de justicia que tengo con los demás si no les amo? Es aquí donde el Señor me concede la misericordia, donde me concede el amor por los demás, donde me concede este enternecimiento, este fuego, esta necesidad de ver el bienestar en otros que sobrepasa todo entendimiento, incluso el mío. Esa es la forma, yendo humildemente por el camino del bienaventurado, empezando por ser un pobre de espíritu. De nuevo espero que el Espíritu Santo te ministre y te bendiga con este mensaje. Espero que te sientes con el Señor y que medites con Él. ¿Qué tenés que hacer para ser una persona misericordiosa que sobrepasa todo entendimiento? Que expongas delante del Señor tu debilidad y que le pidas ser transformado. Mira, todos tenemos mucha complejidad o complicaciones con este punto del camino. Tal vez es de lo más difícil porque hemos recibido rechazos, tenemos dolor en nuestro corazón, experiencias que nos han marcado y que las podemos asociar a personas con nombres y apellidos. Pero el Señor se glorifica en todo. Y si hoy vos le das la oportunidad, se va a glorificar en tu vida, porque Él no miente y porque Él cumple todo lo que promete. Y sobre todo, lo que dice tanto en la Biblia, en su palabra, y cuando tenés la oportunidad de exponerte a Él, lo que siempre te dice, que te ama sin medida, que te ama por sobre todo porque eres su creación preciosa. Bendiciones.